Buenas tardes, profe. Bueno, nosotros somos de Contaduría Pública, jornada diurna, y a continuación vamos a exponerle el grupo 6 de los libros La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes y El túnel de Ernesto Sábato. Entonces, el grupo 6 está conformado por las siguientes personas. Diana Caterina. Daniel Saldarriaga López. María José Prado Bolaños. Lady Sofía Samoni Piso. Y Juan José Muñoz Gallego. Y entonces a continuación vamos a exponer. Bueno, pues yo les voy a exponer la biografía de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato nació en Rojas, Buenos Aires, Argentina, en 1911 y murió en Lugares Santos. Cursó estudios superiores de física en la Universidad de La Plata. Trabajó en el laboratorio Curie en Francia sobre radiaciones atómicas, al tiempo que toma contacto con los surrealistas. De vuelta a su país, imparte clases de física en la universidad. En 1945 publicó su primera obra, Uno y el Universo, colección de breves ensayos. Ese mismo año también abandonó su primera vocación científica para dedicarse por completo a la literatura. En 1948 publicó su primera obra El túnel, y 13 años después, la que le dio fama internacional, fue premiada en Francia con el premio al mejor libro extranjero en 1974. En 1984, Sábato obtuvo el premio Miguel de Cervantes de Literatura. En diciembre de 1991, presentó en Barcelona la edición revisada por él mismo. Bueno, entonces, profe, concluyendo con algo que dijo la compañera, pues El túnel, pues esta obra pues tenía como por muchos como la más grande en la literatura pues que existe, por el increíble dramatismo que tiene y también por su trágico final. Yo voy a exponer un poco sobre de qué se trata la obra El túnel. Básicamente, pues es el libro, se trata como una confesión de Juan Pablo Castel, quien era un pintor argentino que está en estos momentos, pues se encuentra en la cárcel por el asesinato de María Iribarne. El libro, pues, empieza con el mismo Juan Pablo Castel. Pues, contándonos de una manera como monóloga, como cómo conoció a María y a Libarne. Los conoció como en una galería de arte en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, eh, donde él hacía como una exhibición de sus obras o de sus cuadros. Y en una ocasión, pues Pablo se percató de una mujer de pelo largo y castaño, quien era pues María. Y ella estaba observando una obra de él, que era, él la nombró la... Bueno, entonces lo que pasa con la obra es que la mujer la estaba mirando y él, al percatarse que ella estaba observando lo que los demás no observaban, pues entonces le llamó la atención a él. Y él hizo muchas maneras como de querer hablarle y no pudo hablar con ella. Pero más sin embargo, pues se dieron como la ocasión de encontrarse en algunos lugares y en ese momento, pues, él le habló y comenzaron pues a tener sus salidas. ¿Qué pasa? Pues que al transcurrir el tiempo, pues él como que fue sintiendo algo por ella. Y entonces, pues, se veía envuelta entre varias cosas de las que él no se percataba en el momento que la conoció. Una de esas, pues, es que la mujer estaba casada y también tenía un romance con su primo. Entonces, ¿qué pasa? Que él, al enamorarse tanto de esa persona, de María, en ese momento,
y entonces él comienza como a sentirse confundido, a tener como esa confusión de quién es esta persona y pues escribirle cartas, y al ver que ella no contestaba las cartas, no las volvía a mandar, pues entonces él tenía como un pensamiento de suicida, que quería suicidarse por aquella mujer que no le contestaba las cartas que él escribía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer se percata de esto, pues él tiene como ese pensamiento y acude como a querer matarla. Y entonces lo que transcurre como en la historia es como que los momentos de que él se da cuenta de que ella es prostituta es porque él contrata a una chica pues que labora en este oficio. Y entonces él se da cuenta que la misma chica está percatándose de los mismos detalles que ella se percataba en la obra que estaba mirando María. Y se dio cuenta de que estaba casada por una carta en donde, pues como en un campo. Y entonces este campo, pues era donde estaba el Señor, y además el marido de Doña María era una persona, pues era ciego. Y él siempre decía que pues se había ido con su primo, que se había ido con su primo. Entonces es ahí donde él comienza como a extrañarse y a sentirse confundido de absolutamente todo lo que está pasando en el transcurso desde que la conoció. ¿Y qué pasa? Pues que don Juan Pablo, ya al sentirse tan confundido y ya al tomar la decisión más trágica fue él a la casa donde tenía su otro romance con su otro amante, que en este caso vendría siendo el primo. Y se metió a la casa por una ventana, y ella pues se percató de esto y le dijo a Juan Pablo que qué estaba haciendo. Y Juan Pablo le dijo que pues que tenía que matarla, que porque ella lo había dejado solo. Bueno, al culminar esto, pues Juan Pablo pues asesina a María. Y pues asesina a María y va y le cuenta al esposo de María, va y le cuenta lo sucedido. Y pues le dice que él o sea, es el peor error, el peor error que pudo cometer, y además que era un insensato. Bueno, entonces transcurre el tiempo y pues ya era obvio de que Juan Pablo iba a ir tras las cárceles. Entonces ahí es donde él comienza en su misma cárcel a pensar en lo que dijo el marido de María, pues, que era un insensato. Y ahí es donde él comienza a sentirse solo pues en su celda, ¿no? En su celda, y ahí es donde donde finaliza la historia del libro. Siguiente. Bueno, la frase de Ernesto Sábato. Ser original es en cierto modo estar poniendo de manifiesto la mediocridad de los demás. La dice en El túnel, de 1948. El significado que leímos a esta frase es: el hecho de ser original implica la creatividad, actuar de manera diferente a los demás, no ser tan cuadrados para pensar y salirte de la rutina social. Debido a que pocas personas tienen esta capacidad, se dice que se diferencian de las personas mediocres. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la biografía de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes nació de padres mexicanos en Panamá debido a que su padre era un diplomático de carrera. Carlos tuvo una niñez cosmopolita y estuvo inmerso en un ambiente de intensa actividad intelectual.
La mayoría de su infancia la pasó pues, en diversas capitales de América, como Montevideo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Quito y Buenos Aires, ciudad a la que su padre llega en 1934 como consejero de la Embajada de México. Los veranos los pasó en la Ciudad de México, en la escuela, para no perder la historia de su país. Vivió en Santiago de Chile entre los años 1941 y 1943, y en Buenos Aires, ahí fue donde recibió la influencia de notables personalidades de la esfera cultural americana. A sus 16 años se estableció en la Ciudad de México y cursó su bachillerato allá también. Se inició como periodista y colaborador de la revista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos, que hoy en día es un centro universitario de México. Carlos fue licenciado en leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Su vida estuvo marcada por constantes viajes y estancias en el extranjero, sin perder nunca la base y plataforma cultural mexicana. Carlos fue uno de los escritores más importantes de todos los tiempos en el conjunto de la literatura de su país. Fue una figura dominante en el panorama nacional del siglo XX por su cuidadosa exploración de México, y a través de una obra extensa y que se servía de un lenguaje audaz y novedoso, fue capaz de incorporar neologismos. Ya por último, Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo del 2012 a sus 83 años. Bueno, yo les vengo a presentar la sinopsis del libro de La muerte de Artemio Cruz. Bueno, La muerte de Artemio Cruz es una visión panorámica de la historia del México contemporáneo. Es como una reflexión sobre el México surgido de la Revolución Mexicana, pero también de cuestiones tan universales y permanentes como lo son la soledad, el poder o el desamor. Esta obra es un clásico de la literatura mexicana del siglo XX. Bueno, en su lecho de muerte, durante su último mediodía, el anciano y enfermo Artemio Cruz recuerda que no siempre fue ese triste saco de huesos y fermentos corporales. Alguna vez fue joven, osado y vigoroso. Tuvo ideales, sueños y fe. Y para defender todo eso, incluso combatió en una revolución. Mas la rapiña, la codicia y la corrupción extinguieron su fuego y aniquilaron su esperanza. Tal vez por eso perdió a la única mujer que de verdad lo amó. Las revoluciones las hacen los hombres de carne y hueso y no los santos, y todas acaban por crear una nueva casta privilegiada. La frase de Carlos Fuentes. Bueno, dice: sí, soy un utopista. Muero soñando que la sociedad debe ser gobernada por hombres de cultura, bondad y buen gusto. La escribió en La silla del águila en 2003. El significado que le dimos a esta es lo que todos queremos para nuestra sociedad o para nuestro país. Que nuestros gobernantes nos ayuden en vez de robarnos y cada día empeorar nuestra situación. Queremos una sociedad perfecta, donde no existan injusticias, pero es una utopía, porque solo es un ideal, solo un sueño, que puede ser que se cumpla algún día, aunque es muy poco probable. Bueno, profe, pues eso sería toda la exposición de nuestro grupo, el grupo número 6. Y pues ya mandaremos el video.